Descubre cómo actúan los microorganismos, desarrolla fórmulas que salvan vidas o analiza datos para predecir lo que viene. Haz parte de la Facultad de Ciencias Básicas y descubre cómo se ve el futuro cuando tú eres quien lo diseña. Investiga, experimenta y marca la diferencia desde el conocimiento. Explora tus opciones en unisimon.edu.co. Aplican condiciones. Vigilada Mineducación. ¡Hey! Ya es hora. Ponte en modo U. Toda la actualidad de Unisimón y las noticias de tu interés, aquí en modo U. Un encuentro con las voces que hacen vibrar a nuestra comunidad. Ya estás en modo U por Unisimón Radio. Conecta, inspira, transforma. Buenos días para todos los oyentes que se conectan a esta hora de la mañana con la señal de Unisimón Radio. Estamos listos para ponernos en modo U. 8 de la mañana, 38 minutos. Les saludamos, les damos los buenos días. Hoy, miércoles 3 de septiembre, porque el año va volando. Lo hemos dicho varias veces aquí en modo U. Y sí, va volando y nosotros seguimos entregándoles la mejor información. Llegamos hasta ustedes con la dirección de Karen González, la coordinación general es de William Cano y hoy en la mesa de trabajo les estaremos acompañando Shilenis Rojas, Fanny Sosa y quien les habla Luisa Fernanda Yance. Y bueno, hoy tenemos tema interesantísimo y divertidísimo para todos. Yo creo que nos vamos a sentir identificados, motivados, quizás alegres, quizás reflexivos, pero bueno, ya les contaremos de qué se trata todo esto. Fanny Sosa, muy buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo la trata la vida y el clima? Hombre, muy buenos días, Luisa, muy buenos días, Sileni, Beto, nuestro invitado ya, el profesor Jorge Bolívar. Muchísimas gracias por estar en esta programación de Modo U en Unisimón Radio Digital. Y bueno, los días bastante calurosos, de pronto amanece como muy oscuro, muy nublado y usted dice, ya viene el aguacero y resulta que de pronto abre una nube y sale el señor Solano, como le dice popularmente. Total. Y vea el calor, la humedad, eso está todavía ahí como... de todos modos estamos en un tiempo de en la segunda temporada de invierno en esta zona del Caribe. Lo que pasa es que ha estado, digamos que, interferida por muchos fenómenos naturales en otros sitios, entonces eso va afectando. Y pues como que puede que si llueva, además si llueve, fíjese usted, está el tema de los vendavales, mini tornados, trombas marinas y todo lo que ocurre por acá. Entonces uno ya no sabe si en verdad es mejor que llueva o mejor que se quede quieto, pero si es necesario que caiga la lluvia, por lo menos a Luisa le gusta mucho la lluvia. A mí me encanta. A mí no tanto, o sea, no tanto la lluvia como tal, porque sé que es necesaria, pero sino las implicaciones que tiene la lluvia lastimosamente en nuestra zona. Entonces Total. si llueve... y hay inundaciones, hay derrumbes, hay desastres, entonces se asocia a eso y a uno como que le da una inquietud realmente cuando hay esos vientos y esas cosas. Entonces, lo ideal sería que lloviera en paz, en sana paz de Dios. Pero bueno, si no se puede así, total, ahí toca esperar qué nos dice la naturaleza y pues que avancen. Por lo menos esperemos que no llueva mañana. Hora del partido, ni previos ni nada, que se quede quietecito el clima fuerte, allá verán los bolivianos, allá verán los de aquí si aguantan el calor, el árbitro, no sé cómo harán, pero vamos a ver qué pasa. Es que, sí, como tú lo dices, Fanny, estos cambios climáticos son muy interesantes de observar, pero bueno, traen unas consecuencias consigo y pues por ahí leí a alguien que decía y que fue funado, de hecho, decía, estos fenómenos naturales son muy interesantes, lo que les estoy diciendo, de observar, y nosotros somos los que estamos en medio, los seres humanos, Así con es. nuestras acciones, con el tema del cambio climático y todo el daño que de alguna manera le hemos provocado a nuestra naturaleza. Pero bueno, esperemos que si llueve, que sea
en paz y que lo podamos sobrellevar de alguna manera. Chilenis, muy buenos días. Chilenis, hoy Luisa amaneció diciéndome chilenis. Está bien, es que amanecí escuchando música de Brasil, entonces estoy así como con el y el Lo acepto. Muy contenta de estar nuevamente aquí en modo U. Ahora que las estaba escuchando, mi mamá se pone muy nerviosa cuando se pone bastante oscuro. Yo realmente viví 2 vendavales en soledad cuando tenía que 8 años, 7 años, vivía en soledad, eso antes del 2006, por ahí. Y claro que cuando está como muy, muy oscuro, sí, como que regreso a ese recuerdo de cuando todos los 4 en mi familia nos metimos debajo de la cama, como para evitar, y pues gracias a Dios en nuestra casa no sucedió nada, pero alrededor sí hubo muchos afectados. Recuerdo que yo salí con mi papá y logré ver muchas casas que sus techos no estaban. Entonces, si hay momentos cuando está muy oscuro o si estoy sola en la calle y está haciendo brisa, sí me da como miedito. No, y es que cuando el viento sopla así de fuerte da miedo. ¿Se acuerda el año pasado el vendaval? ¿El año pasado fue? La tormenta. ¿O fue este año? Bueno, sí, como una tormenta fuerte que hubo, que muchos nos quedamos aquí hasta tarde esperando que escampara porque el vendaval fue fuerte. Oiga, yo les digo algo. Una experiencia impresionante. Ahora que comentaba Silenis ese tema de los recuerdos, particularmente mis amistades y la familia a veces se ríen un poco de mí, porque realmente yo no puedo ver una nubecita que vaya muy rápido porque a mí me está dando el soponcio, como dicen por ahí. Porque es que yo antes no le tenía ese temor, pues, salvo algún rayo o trueno fuerte que uno pues de niño se asusta. Pero en el 2006, en un septiembre como este, yo no sé si ustedes recuerdan, de pronto están ya en otras actividades, hubo un tornado en Barranquilla que afectó muchos barrios. Un tornado, o sea, que creo que F1, entre comillas suave, el menor, pero realmente para una ciudad como Barranquilla, tornado es otra cosa. De pronto hay lluvia fuerte, vientos, pero un tornado como tal que bajó y atravesó casi toda la ciudad. Y en mi sector, en el barrio donde yo vivo, en el barrio Las Mercedes, fue uno de los barrios afectados, en donde por allí pasó el tornado y se ha llevado los techos, desbarató todo eso, quedamos damnificados, se dañaron cualquier cantidad de cosas. Y justamente yo estaba llegando de aquí de la universidad, al mediodía yo iba a la casa, y cuando yo llego empieza el tema de un calor fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y de pronto se baja la temperatura así muy rápido. Le tengo mucho temor a eso, porque yo sé que alguna cosa pasa, si no donde yo estoy, en algún lado hay el fenómeno, ese fuerte calor y llega una brisa fría, y resulta que era el famoso tornado. Yo lo vi venir, yo me asomé a la ventana, vi que venía pero yo no sabía que era eso. Yo veía unos papelitos arriba que volaban y yo pensaba que eran unos papelitos y resulta que eran los techos volando. Y el ruido ensordecedor. De la altura se veían tan pequeños. Se veían como unos papelitos. Y el ruido ensordecedor es lo que más recuerdo. O sea, parecía como cuando un avión se va a estrellar o va a caer encima de su casa, un helicóptero baja muy cerca a la tierra. Era un ruido extrañísimo, pero sobre todo que sentías que el ruido venía hacia donde ti. Y todo el mundo era como que, ¿qué pasa? Y se oía el traca, que claro, reventando todo. Cuando ya yo finalmente me doy cuenta, porque yo estaba mirando y yo decía, mira esos papelitos, y cuando yo siento el ruido y yo veo ya más cerca la cosa, dije, no, ya, esto, pues obviamente no pensé en tornado, yo dije, vendaval, huracán, no sé. Y eso fue una cosa terrible, sentir que tú estás ahí a expensas de que, yo no sé, yo pensaba salir volando, que en las películas, que el tornado se lleva. Que te iba a elevar el cuerpo y estábamos todos pues en la casa, había niños pequeños y entonces, wow, eso fue terrible. ¿No será que debe ser el mismo entonces? Y más bien yo estoy equivocado y fue un tornado y no un vendaval. Porque es 2006, es más o menos esa fecha la que yo recuerdo. Seguramente fue ese, porque que se afectó. Estabas bien pequeñita tú. Sí. Eso vino allá, venía del río y se encontró con los meteorólogos en ese momento informaron que se había presentado un fenómeno de 0 vientos arriba sobre Barranquilla y su área metropolitana, y por eso se pudieron encontrar el frente frío con el caliente y se formó ese fenómeno que tocó tierra y por tierra se fue. Es más, creo que terminó hasta por los lados de Barranquillita, o sea, atravesó la ciudad de una forma ahí como transversal y fue una cosa muy fea. O sea, cuando usted está sin techo, está lloviendo, se está cayendo todo y usted está en la puerta así con unos trapos así, así con buscando a ver con qué se tapaba uno. Era una cosa horrible y duramos mucho tiempo para recuperar las casas todas dañadas. No, una cosa horrible. Entonces yo desde ahí, mucha gente dijo, no, pues hay que buscar psicólogo. Mucha gente tuvo que ir a psicólogo. Yo no fui.
debía haber ido. Sí, debía haber ido porque realmente... Me encanta su sinceridad. No, porque uno en el momento dice, no, ya pasó, pero realmente yo lo siento, a pesar de que, mire, eso fue en el 2006, ¿cuándo vamos a cuántos años? Ya en el 2026. Es el trauma. Ya, es una experiencia traumática. Entonces, eso finalmente a uno, aunque yo ya trato de tranquilizarme un poquito cuando siento, pero aquí mis compañeros, Fanny, hay nubes. Y yo, no puede ser, yo salgo corriendo a asomar a ver y yo miro, ya yo me volví meteoróloga, yo sí, van las nubes tan suaves como que no, pero como las nubes vayan así rapidito, como muy nubes oscuras. Cuando así van rápido, sí, muy es rápido, verdad. eso es que se está formando, entonces ya me entra a mí, entonces a llamar a la casa, hey, por allá es la brisa, el viento. Entonces, eso no me he repuesto todavía, espero que por eso le tengo cierto respeto y temor a esos vientos, pero bueno. No, esperemos total, que la y es cosa normal. sea calmada y que si llueve, llueva con tranquilidad porque se necesita. Totalmente. Bueno, lo que así es, vinimos- pero hoy tenemos temas chéveres, más chéveres, bueno, de reflexión y chévere, pero sea usted la que nos explique y nos cuente de qué se trata todo esto, Fanny. Claro, bueno, mire, es que estamos en todo este tema ambiente deportivo, selección Colombia. ¿Nos la metemos en selección ambiente de una vez ya con la es- musiquita? Claro, pues Claro. vámonos enseguida con nuestro ambiente de la selección. Bueno, imagínense, sí, Colombia, sí, Caribe, maestro Francisco Zumaqué, entre otras cosas, porque él compuso esa canción Un y la cantó él clásico. para un festival de música del Caribe, porque ahí lo dicen. Y luego ese tema fue adoptado y se volvió obligatorio y se volvió como el himno, como dice el rector. Terminan algunas cosas volviéndose... El himno, se El vuelve. himno, volviéndose el himno. e históricos, ¿no? Para el país, para todo. Entonces, la verdad, esta canción, yo creo que todos los que escuchamos el Sí, sí, Colombia, del inicio, Sí, sí, Caribe, inmediatamente lo relacionamos con un partido de nuestra querida selección Colombia, con el estadio metropolitano, con el sol brillante y con la tribuna gritando. Y transmite mucha alegría. Sí, o sea, sí, sí. Claro, ¿no? te emociona. Y sobre todo por el tema de Caribe, o sea, Colombia, Eso. porque Así la es. selección, que siempre ha habido todas esas polémicas en el interior, siempre han dicho que necesitamos que la selección salga de Barranquilla y No, bueno, señor. siempre entra el tema y intenta la pelotera, pero resulta que la selección sigue aquí ha clasificado, aquí pues le ha ido en unos partidos no tan bien, pero esperemos que hoy, que es el último partido como local en Barranquilla mañana, en las eliminatorias, sea el de la clasificación ya al Mundial de Estados Unidos. Uy, sí. Y aprovechamos este tema para hablar y para meterle también un poquito de reflexión Sí. a todo este asunto que se está presentando entre los fanáticos. Fanáticos, por eso lo titulamos, fanáticos fieles e hinchas violentos, dos caras de la pasión. Porque mientras hay unos personajes emblemáticos que siguen a sus equipos, visten los colores, arman su show, cantan, bailan y van a apoyar al equipo, ha entrado una onda de desastre de una gente que quiere acabar con lo que se encuentra, gente que va a destruir, incluso ha habido muertos, ataques en las tribunas. Hace poquito vimos aquí en el Estadio Metropolitano, en donde a un joven de Bucaramanga todavía está el hombre grave, como 12, 13 puñaladas, o sea, una cosa Dios absurda, mío. solo porque era de hincha del Bucaramanga y ni siquiera llevaba el uniforme del Bucaramanga, iba apenas a entrar al estadio. Entonces es una cosa terrible que llama a la reflexión. Así es, de hecho yo tengo algo que mencionó su madre cuando la adelante. entrevistaron y dice, mi hijo llegó en un vehículo que pidió a través de una plataforma, el conductor lo dejó a 2 cuadras del estadio, cuando iba entrando un grupo de la barra brava del Junior se le vino encima, lo tiraron al piso, lo golpearon entre todos y lo apuñalaron 10 veces, también agredieron a la esposa del amigo que lo acompañaba, pero ellos lograron huir, mi hijo quedó tirado en el suelo desangrándose, indicó la madre a Caracol Radio. No, Imagínense. o sea, una cosa terrible, de verdad que uno dice, bueno, entonces esa emoción de ir a un estadio a ver un partido y prácticamente tiene que dejar hecho el Ahora, solo testamento. porque oiga. llevaba una camiseta distinta, por eso lo atacaron. No, y en las mismas zonas de los en la estadios. misma O sea, o sea, el tema a eso no nosotros tiene nos sentido. toca porque ya en otras partes del mundo, recuerden los hooligans en Sí, sí, Inglaterra y ajá. todos esos personajes que han tenido que las autoridades tomar control de eso. Y uno lo veía como lejano, porque aquí pues realmente usted iba al estadio sin mayores problemas, pero resulta que ya el asunto se creció, las barras entonan unos cánticos que llaman incluso a ningún apoyo sino contra la pobreza, contra el gobierno, y eso termina volviéndose ahí un caldo de cultivo para cosas terribles. Pero por eso pues, hemos invitado aquí tenemos nuestro invitado, porque es no solo comentamos nosotros aquí aficionados, comunes y corrientes, Claro. pero está el especialista
que siempre nos apoya, y es el doctor Jorge Eliezer Bolívar Verdugo. Él es sociólogo, abogado, doctor en filosofía y ciencias políticas, magíster en estudios económicos políticos, especialista en derecho administrativo, derecho penal y criminalística, negociación y manejo de conflictos, gestión de proyectos educativos y investigador senior. Imagínense, son apenas unas cositas ahí breves del doctor Jorge Bolívar, pero él tiene unos buenos análisis y unos interesantes sobre por qué pasa esto, por qué los estadios y los conciertos y muchos sitios así donde va tanta gente se han convertido en un escenario de guerra en donde hasta muertos ha habido. Así que, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Modo U en Unisimón Radio Digital. Gracias, muy gentiles. Sí, es un tema de palpitante actualidad que viene ocurriendo casi en todo el mundo, pero ya ha ido cambiando. Por ejemplo, en Inglaterra, que usted hablaba hace un rato con la hooligans, allá en el 80. Así es. Hubo toda una actividad del Estado, del gobierno, y ha cambiado bastante. Aquí en Colombia todavía no, pero ya hay algunos espacios en donde ha habido una actividad del Estado y de la comunidad para mejorar la convivencia. Me refiero a Medellín y a Bogotá, que están haciendo algunas actividades. Realmente es un fenómeno que no solo afecta al deporte, que es de lo que estamos hablando, sino también a la convivencia social. Estos hinchas violentos. La idea es relevante porque ataca la seguridad de las personas, no solamente de ellos, sino de todas las personas, los aficionados y la sociedad en general. Entonces la imagen del fútbol se deteriora y refleja problemas más amplios de la sociedad, porque no solamente es el estadio, es una conducta que se lleva del barrio y la marginalidad a los estadios y que afecta a la sociedad entera. Entonces, esos fenómenos hay que verlos desde una trilogía, desde el punto de vista de la psicología por el individuo, por qué es así, desde el punto de vista de la sociología, por qué, cómo afecta a la sociedad y qué tiene que ver la imitación con eso, y finalmente un aspecto cultural que tiene que ver con valores, con raíces. Es un fenómeno multifacético y hay que atacarlo de esa manera, estudiarlo, analizarlo, y saludo este encuentro porque es muy importante que esto incluso conlleve a una actividad de la emisora. Es una idea de durante todo este tiempo, señales, frases que estén en el estudiante, porque nuestro estudiante es de todos los barrios. Claro. Aquí se reúne la ciudad, aquí tenemos estudiantes de todos los estratos, y entonces hay que hacer como una diáspora de los valores, de los principios, de los fundamentos éticos, que pueden arrancar con un tema muy interesante, porque cuando usted va a hablar de ética la gente se aparta, pero si le hablas de fútbol la gente se acerca. Entonces hay que meterle la ética al fútbol, ¿verdad? Como un condimento, como un picante, y eso lleva. Ahora que el doctor Bolívar mencionaba que esta problemática hay que analizarla desde diferentes puntos de vista, desde el ámbito psicológico, sociológico, cultural. Yo iba pensando, iba reflexionando internamente con todo lo que él decía, y es cierto, porque no se puede inmediatamente tampoco entrar a mirar a estos grupos, a los barristas con un sesgo, ¿no? Sino mirar más allá, qué es lo que hay en el entorno social de los que hacen parte de las barras bravas y por qué se genera los hechos violentos, ¿no? ¿Qué nos lleva a eso? Es que fíjese, ahora que usted comenta y lo que nos decía el profesor Jorge Bolívar, sí. Cómo se mezclan de pronto esos líos de pronto sociales, psicológicos, sí, de las personas. Cómo una cosa lleva a la otra. Y llegan, hace poquito, y por aquí tenemos la nota, y creo que ustedes vieron la noticia de un concierto que había en Bogotá, en el Movistar Arenas, sí. Y de pronto eso terminó en un desastre total, y que por unas barras bravas, yo decía, pero ven acá, pero es un concierto que tienen que ver las barras. Y que hacían las barras de Santa Fe y Millonarios, ¿por qué pelearon? Si ¿será que había un partido y pasaron por ahí y se encontraron? No, resulta que hacen el análisis, ¿por qué el concierto de Damas Gratis? Porque así se llama, yo también no entendía mucho, decía Damas Gratis, era que iban a entrar gratis las damas al concierto. No, que el grupo se llama Damas Gratis. Caramba, yo sabía de eso. Créame que yo tampoco. Entonces, ¿por qué atrajo a las barras bravas de varios equipos y terminó en graves disturbios? Entonces resulta que ese grupo musical Damas Gratis representa algo que se llama la cumbia villera. Es de Argentina, en donde sí. Las villas son las villas de los barrios pobres, y allí pues se entonan unos cánticos de protestas contra los gobiernos, contra la sociedad. Bueno, entonces eso es un género ya musical de impacto. Y pues este grupo, Damas Gratis,
pues se presentó en Bogotá y estaba lleno el Movistar Arena. Pero resulta que las barras bravas se sintieron, eran cercanas a las damas gratis porque varios de esos cánticos de ese grupo lo entonan las barras cuando van allí al estadio a apoyar a Millonarios y a Santa Fe. Y resulta que se fueron esas barras bravas para el concierto del Movistar Arena. Y a lo que se encontraron allí las barras que pelean en el estadio, volvieron nada, hasta un muerto hubo en las afueras del estadio, tristemente, del concierto. Entonces, mire, esto que nos decía el profesor, cómo se va mezclando todo para que eso haya una explosión en algún momento y la excusa es un partido o un concierto, doctor. Sí, la idea es que la violencia no es una causa, la violencia es consecuencia de otras causas, que es la que tenemos que mirar, la marginalidad, la ausencia de educación, la desindividualización, es decir, el individuo se desprende de su propio yo para actuar en colectivo, es distinta a la conducta individual. Tú ves una persona seria, formal, pero cuando está en grupo cambia. Entonces hay que buscar las raíces de esa violencia. La violencia no nace en los estadios, la lleva el individuo y se desborda cuando se unen. Si nosotros miramos, por eso de barristas, porque viene de barrio, de barriada, de allá viene el término, que se junta para apoyar, pero allí aflora todo lo que está por dentro, la ira, la rabia, la pasión desborda en violencia. ¿Por qué? Porque se cierran los canales de la inteligencia, se cierran los canales de las neuronas y entra el instinto a dominar, como cuando la persona toma alcohol, como cuando la persona toma droga, ¿verdad? Como cuando la persona se vuelve iracunda. Es la misma consecuencia. La inteligencia se desbordan, los valores, todo se tapa con la rabia, la sangre, y entonces aflora, entre comillas, el animal zoo, ¿verdad? El hombre zoo. Imagínese. Entonces, todos los sentimientos primitivos se desbordan, y se desbordan con gritos, y entre más grita, más se enciende, y termina en lo que termina la ira, en violencia. Terrible. Mire, cuántas puñaladas nos decían Saily al joven de Bucaramanga, o sea, entrando al estadio, imagínese, para que usted le den, alguien que le esté dando 10 puñaladas a otra persona. 10 veces. Sí. Pues tiene que estar ahí en eso que nos comenta el doctor. Claro, y mire que eso se refleja, y lo hemos reflejado cuando vemos documentales y películas de asesinatos, por ejemplo, que son muy fuertes. Por lo general hay una ira contenida, a veces de momento o a veces de mucho tiempo, ¿no? No se me escapa el nombre de la serie que vi hace como un año en Max, en HBO Max, y era la historia de una mujer en Estados Unidos que asesinó a otra en defensa propia, pero el asesinato como tal fue, o sea, no era, ella lo narraba como que sí, me defendí porque ella me atacó primero, y en efecto sí, tenía las heridas y las marcas, pero la manera en que se defendió no era propia de cuando tú te defiendes, que lanzas un ataque y ya, no. Ella agarró un hacha y la hirió muchísimas veces hasta que la otra mujer murió, o sea, un hachazo en la cabeza y en muchas partes del cuerpo, y resulta que la investigación arrojó que ella había tenido un trauma de niña, donde su mamá no le permitía llorar ni gritar. ¡Oh, qué fuerte! Entonces, Imagínese. claro, entonces había una discusión había una discusión entre las dos, donde la otra le dijo que se callara, y ahí fue lo que le detonó esa ira contenida desde los 5 años de edad, más o menos, porque su mamá le decía que no llorara y que no gritara. Entonces lo relacioné en este momento con lo que narraba el doctor Bolívar, porque realmente es un tema emocional, y es un tema de que hay emociones ahí contenidas, y hay un descontento por muchas circunstancias que quizás ni siquiera están relacionadas con el fútbol, ni con el estadio, ni con nada de eso. No sabemos si esos muchachos en casa, o los barristas en casa, o en sus entornos sociales, si tienen todos los recursos necesarios, no sé, para vivir, para estar en el barrio como tal, para acceder a la educación. Entonces hay una cantidad de emociones contenidas, y mire, me parece súper interesante de estudiar, porque cómo las emociones nos llevan
a cometer actos que ni siquiera, quizás en muchas ocasiones, ni siquiera es que el mismo ser humano, diría yo acá en mi análisis personal, doctor, ni siquiera es un deseo como tal sino que es producido quizás por todas las emociones contenidas. El ejemplo que usted colocó de la pelea entre las dos jóvenes y el estadio, el origen es el mismo, porque es una catarsis que se responde con agresión. Entonces el estadio se convierte en un escenario, ¿verdad? Catarsis, donde tú liberas eso que usted dice, todas las emociones, como cuando está rabia. Con la primera puñalada la mató, por ejemplo, pero ella siguió dándole porque quería desreprimir, si cabe el término, soltar todo eso que le está haciendo daño desde niña. Entonces, esos elementos que se liberan, emociones reprimidas, ¿qué te mantiene? El corazón. No, todo está en el cerebro. Absolutamente todo está en el cerebro. Y entonces el cerebro te da para lo bueno, para lo malo, para lo feo. Te da para todo. Entonces, a veces esa catarsis deriva en violencia. Para otros deriva en llanto. Para otros deriva positivamente y los artistas trabajan esa catarsis con música de despecho. Claro. El otro trabaja esa catarsis emborrachándose. El otro trabaja su catarsis buscándole pelea a todo el mundo. Qué curioso todo esto que mencionas. Como en el caso de la niña Tulia, ¿recuerdan el cuento de David Sánchez Juliao? Sí, que claro. La señora pasaba de pretil a pratil, de sardinel a sardinel, y la pelea no era con ella, pero finalmente respondió. Entonces la idea es eso, la catarsis es una manera del cuerpo botar todo lo que le hace daño. Y lo hace de manera violenta porque no está la educación, porque no están los principios, porque no están los valores. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de dónde vienen las barras bravas. Las barras bravas de allí vienen, ¿verdad? Y eso no significa que en los otros no haya, pero se reprime. ¿Por qué? Por el lugar en donde está. Entonces, muy rara vez vas a encontrar en los palcos gente que actúe de esa manera. Total. Entonces, y la diferencia es abismal, entre el palco y la barra. Pero la violencia no tiene que ver, la violencia, todos somos estadio, todos somos Colombia, pero nos matamos entre sí, así estemos por un mal arbitraje, por un mal saque, por un penalti mal cobrado, por cualquier elemento. El fenómeno no importa, lo importante es desbordar. Entonces, cuando el equipo va perdiendo, se va sintiendo rabia, ahogo y culmina con lo primero que se encuentre. Entonces, cualquier frase que tú digas en contra de tu equipo, porque es como una religión. El fútbol es una religión que te asume. Hay gente que habla del equipo de fútbol, de la selección, del Junior, del Millonario, todo el día, 24/7, como dicen los jóvenes, están pendientes de eso, aun cuando trabaje. Claro. Entonces, la idea aquí es mirar por qué la violencia. Sabemos que la violencia todo hace daño, pero ¿por qué nos lleva allí? Exacto. Es como saber el punto, la causa, porque finalmente si ya mucha gente está en esa onda de estas barristas, ya pasar esos niveles de violencia, en donde ya se está en riesgo realmente ir a cualquiera de estos escenarios, ya sea deportivos o musicales o de otro tipo, entonces, ¿qué hacer? O sea, porque si usted tiene un problema emocional, mental, psicológico, y son muchos los que están en ese estado, ¿qué va a pasar entonces, doctor? O sea, ¿quién va a entrar a solucionar o a analizar o a apoyar para que esto no pase a ser más grave? ¿O desde dónde se puede empezar? Bueno, la idea es lo que decimos los maestros siempre. Todo comienza en la familia, ¿verdad? Pero si tienes una familia desordenada, entonces lo que te va a formar, y vamos, ¿quién responde cuando no está la familia? Tiene que responderte el Estado necesariamente, indefectiblemente. Obligando a la gente, no, educándola. Eso es un proceso largo. Transformar ciudad desde el punto de vista arquitectónico es muy fácil. No es sino endeudarte y hacer carreteras. Pero transformar el ánimo, transformar la inteligencia, transformar valores, lleva generaciones. Entonces debemos de armarnos. No es un efecto inmediato. No. Y aquí me sensibilizó mucho porque es verdad. O sea, la educación es lo único que nos puede salvar la vida. y es real, un pueblo que no está educado no tiene futuro. Y ya, eso, cierro mi apunte. Además, porque si usted, eso que dice el doctor Jorge Bolívar, si usted, un padre de familia, padre y madre, porque también vemos que hay aficionadas fuertes a los equipos, y llevan a ese niño desde pequeño al estadio, y lo que va a ver es ese papá ya mentando madre, tirando latas, tirando cosas en esos desmanes. Oiga, sí. Pues, ¿qué va a pasar con ese niño?
o como usted lo dice, sin un control de nada, estos muchachos de muchas barras que incluso han muerto porque se van pidiendo el famoso autoestop, chance, colgados de una tractomula para irse a ver el partido de Junior en Medellín, en Pereira, no sé dónde lejos, y se van sin un peso a riesgo de perder la vida por su equipo. Entonces ahí hay un tema, uno dice, pero ven acá, ¿cómo así? Sí, por su religión. religión. ¿Por qué me voy a montar en ninguna tractomula para ir a ver al Junior? O sea, lo digo yo acá en mi casa. Claro. Pero ¿qué tienen esos muchachos en la cabeza? De hecho, el hermano de o sea, mi hermana tiene un amigo que su hermano falleció así. Por ir a ver un partido del Junior, se fue detrás de una tractomula y murió así. O sea, no son casos lejanos, son casos muy, muy reales y que eso pasó hace full tiempo, pero que sigue pasando. Lo vemos permanente, todo, casi siempre estamos haciendo ese registro y entonces es lo que dice el profesor Jorge Bolívar, o sea, la educación, la familia, o sea, desde ahí viene el lío. Desde ahí viene el lío que ya llega a ser un problema de orden público. Mire, aquí veíamos precisamente, buscando esta información, hace poquito también en Chile hubo unos desmanes grandísimos en un partido de Copa Libertadores o de Copa Suramericana, y mire lo que es más, esos equipos que jugaban quedaron eliminados, los eliminó la organización del fútbol y pasó el que estaba por allá de tercero porque los desmanes fueron grandes entre las barras de esos equipos. Eso sacaron también puñal, armas, eso se tiraban, desbarataron casi que el estadio. Eso es una cosa terrible. Y mire lo que dice aquí. Por primera vez el Ejecutivo llamó a las barras bravas organizaciones criminales. Tras el trágico incidente en el Estadio Monumental, el hecho volvió a encender las alertas sobre las falencias del plan del Estadio Seguro y el actuar de los carabineros. En este caso, pues también la autoridad a veces falla, porque la gente, pues, digamos que pronto se queda tranquilo, no, este partido como que es suave, aquí no va a pasar nada, entonces tal vez las disposiciones de la seguridad, por lo menos un partido de mañana de la Selección Colombia, eso hay tantos niveles para el ingreso, hay toda la seguridad, el filtro, el contrafiltro, o sea, para que usted llegue allá, vigilancia dentro del estadio, en los baños, porque ahora también es eso, no se puede ir ni al baño, porque hay una gente allá en los baños atracando y haciendo desmanes. Entonces, es como alrededor de ese punto, pero el inicio del caos, como lo dice nuestro invitado, es ese. La familia, la educación, lo que tienen esas personas en la cabeza que lo llevan a generar esa violencia en esos escenarios. Pero no, es verdad, es cierto, pero no podemos decir, bueno, es la familia y, ¿verdad? Porque el problema no es saber de quién es la culpa. También hay gente que tiene su familia y bien organizada y todo, pero también salen a hacer eso. Claro, eso claro. Sí es verdad. Sí. Eso, hay un problema. Que disfrutan también. Y lo disfrutan, pero es que hay otra condición psicológica, me imagino. Doctor. Sí, de eso es que se trata, precisamente de lo que nosotros llamamos identidad y pertenencia. El fútbol nos hace tener esa identidad y nos revela un sentido de pertenencia. Todos queremos pertenecer a algo. Una de las cuando el hombre está en crecimiento, lo primero que aparece es las necesidades básicas, ¿verdad? Uno desayuna, almuerza, come, se viste, se asegura. Pero luego viene ese sentido de que uno desea que lo acepten en el grupo, pertenecer a un grupo. Uno siempre está buscando, ¿verdad? Yo soy Simón, ¿verdad? Yo soy Simón es un sentido de identidad, de pertenencia. Ellos dicen, yo soy Colombia, yo soy Cole. Además de que soy el que soy. Sí, yo soy el que soy. Único e irrepetible. Sí, señor, Total. sí, señor, allí estamos. Sencillo. Entonces, aquí estamos precisamente con un ejemplo de identidad y pertenencia. Él no solamente es el Cole en el sentido de cómo se siente, sino cómo se muestra. Todo en él es esa figura cultural que identifica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de identidad, el fútbol crea ese sentido de pertenencia grupal, pero se vuelve tan extrema ese sentido de pertenencia que tú eres capaz de sacrificar tu vida por eso que aparentemente no vale la pena. Y por eso buscamos unos símbolos para reforzar esa identidad. No en vano vemos al Cole que es todo un símbolo, un ícono. Todo en él es un símbolo que muestra lo que siente por dentro. Acá ellos no tienen otra cosa sino mostrar que tienen gritándole al otro si lo ha ofendido. ¿Y cuál es la ofensa? Que el Junior es malo.
que el entrenador no sirve. Entonces todo es una varita mágica, ¿verdad? Es una velita de bengala que tú la prendes y empieza a dar vueltas, pero conectada a una dinamita. Entonces, cuando la velita de bengala, la emoción va llegando, explota. Y en el explotar le hace daño al que sea. Entonces, aquí la idea es un propósito de transformación de la propia sociedad que no lo vas a lograr hoy. En Inglaterra están desde el año 80, cuando los hooligans se trasladaban, y ya tú no oyes tanto esa violencia. Sigue existiendo, porque la violencia pervive el hombre. Somos un animal político, ¿verdad? Tenemos unos instintos. Esos instintos no se acaban en el hombre, se modelan, se van nivelando, pero ahí están guardados. Basta una chispa, a unos demorará una poca chispa, a ellos una poca chispa. ¿Por qué? Porque no han sido construidos a través de valores, a través de principios, a través de una educación formada, pero además una formación que no solamente te dice te voy a hablar de ética, tienes que portarte bien, no, tienes que darle los elementos, de que nos hablan los que dicen que tú tienes que tener una seguridad. Ellos nacieron sin seguridad. Tienes que tener alimentación, no la tienen, ¿verdad? Entonces tienes que tener servicios públicos, todos los elementos, las necesidades básicas satisfechas. Si las insatisfaces, no puedes pasar a la segunda escala, que es sentirte parte de algo. Entonces ellos, la familia, la casa, no diga, los expulsa. ¿Por qué los expulsa? No tienen dónde estar, entonces salen a la calle. ¿Por qué? Porque hay problemas de hacinamiento. Duermen más de 3 personas en un cuarto. Eso da problemas de promiscuidad. Y mira cómo se enreda la cadena y van a la calle a encontrarse con los mismos, ¿verdad? Entonces esos mismos y peores van. Al fondo todo se traslada al estadio. Y allí hay intereses económicos, intereses políticos, intereses religiosos. Todo se confunde en una bomba molotov, ¿verdad? Que explota en las mentes que no tienen esa capacidad que ustedes y yo tenemos, ¿verdad? De madurar, la sindéresis que nosotros ganamos en la universidad. Por eso nuestro lenguaje es un lenguaje moderado. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces ya la religión que nos daba unos elementos ya te va enseñando, pero ha ido perdiendo. Miren la crítica que se le hace ahora al Papa por la frase que dijo que no hay condena eterna. O sea, que el que se condena es para siempre. El Papa dijo que no, que Cristo Dios no vino para condenar eternamente, sino para perdonar aún a los pecadores. Entonces, el papel de rezar por alguien tiene una importancia porque ayuda de alguna manera a liberar esa alma. Pero como estamos en almas vivas, aquí lo importante es hacer que los gobiernos que lideran, no es que resuelvan el problema, no, es que eduque a la población, porque con la represión se aguanta el problema, pero no se resuelve. Solo la educación lo resuelve. Pero es un proceso, no es educar a esa persona, es educar a las generaciones. Pero para educarla tienes que darle un lugar muy cómodo para vivir. Y eso lo estamos viviendo en Barranquilla. Estamos construyendo una casa bonita, ¿verdad? Y está bonita por fuera. Hay que pintarla y arreglarla por dentro. Pero no es la sala, no es el comedor, no es la cocina, no es la estufa de 8 fogones. Es el alma humana. Que tú tienes que tener un padre que si le dice al hijo, no tome ron, por favor, que te hace daño, y al día siguiente lo mandas a comprar la botella. Entonces el problema es un problema que tiene que ver con cohesión social. Por eso el elemento sociológico es muy importante. No solamente el aspecto psicológico de la identidad y la pertenencia, sino también esa catarsis. ¿Cómo hacemos que la gente, esa pasión, no la desboque en violencia, sino que la desboque en otra actividad, como el fútbol? El fútbol se hizo precisamente para que la sociedad mirara y desbocara esa pasión por dentro. Todos los deportes son eso, pero nosotros lo que hacemos es volver esa pasión que debe ser noble en negra. La convertimos en agresividad para desprendernos haciéndole daño al que sea. ¿Qué culpa tienen los dueños de las ventas y le rompen sus vitrinas? Ellos tiran la piedra, le quieren hacer daño aquí a nadie, al que sea, al que encuentren. La idea es botar, explotar. Allí es donde estamos nosotros metidos
Y aquí la universidad y la educación y todos somos educadores de alguna manera. El cole es un educador en el sentido de que él se muestra con un hombre auténtico, pero que no le hace daño a nadie. Ese es un ejemplo de vida. Entonces, gente así necesitamos en la ciudad, en el deporte, en el arte, en la música, en la educación. Entonces, para que haya valores, no antivalores. Y nuestra sociedad está revuelta en unos valores y antivalores que al tiempo que a ti sé decente, te dice, no seas bobo. Gente que pasó todo el tiempo en el gobierno, 20, 30 años, y salió bien, pero no rico. Y dice, mira, qué bobo, no, qué tonto, ¿verdad? No aprovechó la oportunidad, no aprovechó, entre comillas, el papayazo, no entendiendo que ese es un hombre honesto, ejemplo para la humanidad, pero no es así. Miren, el presidente de Uruguay, ¿verdad? Que murió, nunca vivió en el palacio de gobierno. Siempre fue un agricultor. Ejemplos de vida. Y hay muchos en Barranquilla, muchos, pero hay que sacarlos, hay que mostrarlos. Esta tarea de Unisimón es muy importante. Es muy importante en la medida que llega la conciencia, porque aquí tenemos de todos los grupos sociales y todos buscan lo mismo, ser mejores personas. Eso es lo que buscamos en definitiva, en cualquiera, en la ingeniería, en la sociología. Cuando nosotros comenzamos aquí allá en el año 1972, éramos poquitos. Y para nombrar a una persona, a un mensajero, se reunía la sala general, porque eran gastos. Claro. Y entonces, ahora no. ¿Cuántos empleados somos en la universidad? ¿Verdad? No nos conocemos. Sí, uno no sabe. Pero todos llevamos la identidad. Lo mismo pasa en el estadio. No se conoce, pero llevan la identidad. La nuestra, ¿cuál es? Hacer el bien, educar, mostrarnos, llevar en el pecho, en el alma, pero también en nuestras acciones, eso que somos. ¿A ellos los vamos a culpar? Sí, pero educándolos. No se trata de encerrarlos para que se sigan volviendo peores personas. Y reprimiendo además. No se trata. Educación con represión no existe. No es educar. Educar es un proceso en donde el maestro tiene que ser consciente primero de que él es persona y va a educar al otro. Por eso se acabó la regla, por eso se acabó la violencia en la educación, se acabó el grito, ¿verdad? Y la gente se une, pero tenemos que unirnos también allá, educarlos a ellos. Educarlos no es decirle, pobrecito, tú eres mala gente, te felicito. No. Es decirle al pan, pan y al vino, vino, pero yendo, si hay que meter a la cárcel a un violento, hay que meterlo. Eso no tiene otra alternativa. Entonces, aquí la idea es que hagamos de este proceso del fútbol un escenario en donde gritar el gol juntos lleva a más resultados positivos que a darnos puños juntos. Entonces la idea es precisamente evitar ese efecto de masa, que es en psicología. Las personas pueden perder su individualidad, ya no son ellos mismos. Ese elemento en donde la persona va perdiendo porque se meten en el anonimato. Tú ves un muchacho que está solo y pasa una dama elegante, no le dice nada, tiene pena. Pero está con 2 o 3 reunidos y allí se atreve a todo. ¿Por qué? Porque no se sabe quién es, el anonimato. Por eso se tapa la boca para hablar, para que no sepan quién es, ¿verdad? Por eso las caretas. Por eso en el carnaval se usan caretas para que el hombre haga todo lo que quiera sin pena. Porque no es para hacer daño, es para perder la pena. ¿Perder la pena a qué? A que nos critiquen. A ser juzgados. Claro. A ser juzgados, a ser reprimidos. Entonces, aquí la idea es aprovechar y saber que la violencia no es una causa, es una consecuencia de todo lo que llevamos en la sociedad. Y esa violencia trae más violencia, la violencia genera. Incluso Marx, estamos aquí, ese señor ciudadano, ajá, ¿verdad? Que decía, la violencia es la madre de todo el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Porque es la violencia. Él dice, no puede haber cambio de gobierno si no es violentamente, ¿no? Y esa cultura fue milenaria, eso hace ya muchos años. Ya el hombre está educado. Entonces, para eso existe la democracia. Y la democracia, con todos los defectos, es el mejor sistema de gobierno, porque yo voto por el que a mí me da la gana, sin quien sepa por quién voté yo. Porque es el problema de la identidad, de la individualidad. Todos debemos conservar esa individualidad,
pero sobre un piso fuerte. Tú no construyes una casa de 3 pisos si no hundes un piso más abajo de base, de fundamento. Esa no se ve. Como en el individuo no se ve la moral, no se ve la ética, pero se ven las buenas costumbres. Que el muchacho cuando come no coge la presa con el dedo, sino que para eso están los cubiertos. Entonces, eso es una muestra de que hay un proceso de educación. A eso debemos llevar. Claro. Es lento. Es lento, pero efectivo. Pero exacto, pero hay que seguirlo manejando, hay que seguirlo promoviendo. Y como usted lo decía, doctor Jorge Bolívar, hay personajes que, aunque estén inmersos de pronto en toda esta situación, logran sacar lo mejor de sí y logran mostrar una cara buena, en este caso de Colombia. Aquí nos ha llegado en un vuelo bajo el Cóndor. Vaya, Cole. Aquí nos llegó un mensaje en este momento cuando estábamos al aire, decía: yo soy el Cóndor, voy en un vuelo, ya voy llegando a la universidad. Tú sabes que yo llevo mis alas extendidas, yo me pintaba el Cóndor llegando por acá. Este es uno de los buenos y grandes aficionados, y por eso yo lo llamábamos fanáticos fieles e hinchas violentos. Fanáticos fieles. Aquí tenemos, vamos a decir el nombre, pero nadie sabe, pero Gustavo José Llanos Marino. ¿Quién es ese señor? No tenemos idea, pero aquí lo tenemos. Ese es el Cole. Vaya Cole. Yo voy a comenzar mi disertación escuchando, oiga, porque doctor Jorge, qué mensaje el que usted se acaba de tirar, ma. Pero yo lo venía digeriendo en el interior de mi corazón, de mi mente, y me retomaba, mi pasado, que lo hago presente a raíz que ahora soy un personaje, y cuando los medios de comunicación me entrevistan, unos dicen: pero Cole, ¿a qué se debe el éxito de tu personaje? Y yo lo digo, viene de 4 palabras. Cuna, cuando hablabas de principios y valores. Eso es toda esa disertación, todo ese mensaje que tú acabas de tirar, es el éxito de mi personaje. Ya, muchos nos podemos poner un disfraz. Hablaste de los carnavales, las caretas. Yo uso caretas, ¿sí? ¿Viste? Pero yo me la quito y me la pongo y me quito las gafas y esto muestro una careta con una faceta diferente. Ya. Entonces, esos principios y valores es lo que me ha sostenido a mí durante 36 años. ¿Dónde los aprendí? Como digo yo, de cuna, en padres de mis padres. Nunca vi a mis padres, nunca lo vi agacharse para arreglar el contador, para hacer fraude. Nunca lo vi montarse en una escalera para arreglar el contador de la electricidad. No, nunca lo vi. Vi una de las cosas y que en este momento, y lo voy a decir porque todo es un continuo aprendizaje. Yo siempre he dicho que nosotros somos seres que todavía, o sea, no estamos completamente creados en el fondo en cuanto a la educación, más que todo. Ya, hombre, todos esos principios y todos esos valores que existen, porque la gente dice que no existen, que no los ponemos en práctica, es una vaina diferente. El mejor modelo, estoy muy de acuerdo contigo, de gobierno es la democracia. Y existe la democracia. Que no la pongamos en práctica es otra vaina. Ya. Entonces, mira, cuando esos periodistas, esos medios de comunicación me preguntan, yo digo, es que todo viene. Una de las vainas que nos enseñaba nuestros padres y mi papá, y voy a quedar mal porque voy a hablar con la verdad. Ya, ¿ves? Para llevarlo a la praxis. Y nos decía, mire, usted quiere conocer a una persona. Porque lo chévere del viejo es que sacaba su sintaxis y sus sinopsis y sus conclusiones. Era una nota bacana. Todo empírico, pues mi papá no llegó ni a tercero de primaria. Ya. Pero tenía una sabiduría. Y entonces decía, usted quiere conocer a una persona, póngale una cita. Ya. Uno pelado, por aquí le entra, por aquí le sale. ¿Ve? Pero ahora que yo soy un personaje,
me he dado cuenta que lo estoy poniendo en práctica. Hoy no lo he puesto en práctica. No me da pena decirlo, porque yo me muestro, tú lo decías ahorita. Ya, ¿ves? El testimonio, el ejemplo, es realmente lo que nos muestra lo que somos. Que haya una conexión en mi interior, llevándolo a la práctica, Y entonces decía, póngale una cita, si ese señor, o esa persona, perdón, llega incluso a la hora o antes, es una persona en la cual usted puede entablar una buena relación. Pero si llega después, vienen las excusas, que es la que yo en este momento estoy viviendo. Ya. Un vuelo bajo. Sí, en la vía 40, una mula atravesada se dañó, se le partió el eje de un carril. ¡Qué caos! Y en el carril que yo iba, en el carro en que iba, ve, porque me tocó coger taxi. Pero por favor. Ve, había una volqueta también varada. Entonces, ¿sabe? En sus conclusiones, ¿qué decía? Sí, puede ir con tiempo, pero vaya con tiempo sobrado porque usted no sabe lo que le va a pasar. Y hoy viví esa experiencia. Y les digo la verdad, les pido disculpas. Tenía años que no me pasaba esto, porque siempre salgo con el tiempo sobrado. La mejor prueba cuando me voy para el aeropuerto, me voy hasta con 4 y 5 horas de anticipación. Ya, una vez, cuando yo vivía ahí en el barrio Los Trupillos, el barrio de Los Trupillos, un hijo de las Nieves, claro. Estaba cerca del aeropuerto, yo cogí un carro y ya en 10 minutos, ¡fuas! ¡Volaba! Ya. Y cuando el vuelo, recuerdo que era como a las 11:30 de la mañana y me voy como a las 8:30, me dice la Coli y los hijos míos, pero papi, ¿por qué te vas con tanto tiempo? Uno no sabe, voy sobrado. Cuando llego, tremendo trancón a raíz de los estudiantes del Francisco José de Caldas, dándose peñoneras con el INEM. Ya, aquí en Unisimón no pasa eso, por favor. No, ya, aquí no calmamos todos nuestros estudiantes. Ya, no, porque hay que aclarar. Me ha tocado bajarme del taxi, coger mi maleta y pasar por toda esa peñonera. Y todos me decían, quédate aquí de este lado, Cole, quédate de este lado. No, yo voy para el aeropuerto. Y coger otro taxi. Si hubiera ido, ya, con el tiempo escaso. Claro, pierde el vuelo. Pierdo el vuelo y el trauma, porque yo iba para otro país en el exterior. El trauma que produce eso. Otro ejemplo práctico, porque estamos hablando de principios y valores que yo creo que es lo que rige la vida, más, sinceramente. Es mi pensamiento. Ve, mi viejo, un obrero, escasamente para el salario mínimo, éramos cuatro hijos, ¿ve? Y como siempre el salario mínimo, ¿cuándo carajo va a alcanzar? Sinceramente, ¿cuándo va a hablar de todo ese proceso de los barristas que duermen 3 en una cama, no hay oportunidades, todo esto? Bueno, ve, y mi papá, que no alcanzaba la plata, pero en esa época nada más era agua y luz. Ya habían salido los teléfonos, no teníamos para pagar el teléfono. Nunca lo puso por eso. Ya. ¿Y sabes qué hacía el viejo? Y uno pelado en esa etapa de rebeldía no les mareábamos. ¿De qué manera? Nos dejaba sin comer para pagar los servicios públicos. Y uno pelado le decía, pero papá, tú eres un irresponsable que no sé qué. Eso sí, bajito, sin alzarle la voz. Ya, aceptando eso. Me decía, hay que ser responsable. Hay que ser responsable. Imagínate, nos dejaba sin los alimentos. Hoy en día ni tienen para los alimentos y tampoco pagan los servicios públicos. Sí, total. En los edificios hay unas listas interminables de morosos. Y hablando de identidad, ya, si algo que me ha caracterizado, hay tres principios, 3 valores, 3 razones, causas, como la querramos llamar, hombre, ya, que mueven mi personaje. Ya. Bueno, el primero, por supuesto, la pasión del fútbol. Que ahí es cuando yo me hago, ¿verdad?,
a través de la selección, porque estamos hablando de la selección, ya, me hago cuando asignan a Barranquilla como sede de las de las eliminatorias del Mundial el 90. Del 90, correcto. Ahí empieza mi personaje, en el 89. Ya. El otro principio, que yo no sé, a mí me gustaría que usted me guiara, doctor Jorge, yo no sé si eso es principio, causa, razones, pero yo lo manejo así. Ya. El otro estaba en el mundo, casi muy poco hablo de esto, pero lo estoy expresando para poder ir eslabonando todo lo que a mí me mueve y por qué estoy vigente. ¿Por qué estoy vigente? Durante 36 años. Ya, mover un personaje, es decir, mantener una imagen pública 36 años y seguir volando. No joda, loco, esa vaina es única, de verdad. Ya, y un buen ejemplo. Estaba en el Mundial de Italia 90, mi estilista me había hecho mi copete. Ya, el porque peinado. Es que Tradicional. mi diseño artístico es un cóndor. ¿Ves? Uh-huh. Y él me hace esto, él es el creador de los cortes, no el que tengo ahora, ese es un discípulo de ese señor, el otro señor ya falleció. Ya. Y faltando 3 días para el viaje, yo era cliente del man en una peluquería que quedaba aquí en la 37 con 44, que se llamaba Corte Italiano. Ah, claro. Ya. Claro. Como en el segundo piso, por venga, ahí. Cole, usted ha dicho que su personaje es un cóndor. Ya, yo le dije sí. Y me ha sentado, me ha enredado el cabello y me ha hecho la cresta del cóndor. Y me dice, y aquí te voy a poner la palabra Colombia. Ya, la palabra Colombia. Listo, a mí me gustó. Un día antes me hizo el corte, me puso los colores amarillo, azul y rojo. Ya. Porque yo convertí el cóndor que es andino, lo convertí para buscar identidad en un cóndor colombiano. Ya. Entonces me hace el corte y me pone la palabra aquí en alto relieve Colombia. ¿Sabes qué pasaba? Cuando estaba por las calles de Italia, ya en pleno mundial, me decían los italianos, Colombia, 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 cocaína, cocaína, Pablo Escobar. Sí, y ahí sale a relucir, ya, un sentimiento que nunca se me había despertado como esa vez. Yo dije, pero ¿cómo así? ¿Acaso todos los colombianos somos drogos? ¿Somos drogadictos? ¿Por qué generalizan? Y sale ese otro sentimiento y digo, yo voy a seguir, ahí tomo la decisión, voy a seguir con mi personaje, me voy a convertir en embajador de nuestro país. Y ese fue otro objetivo, podríamos decir. ¿Ves? Por eso siempre amarillo, azul y rojo. Y dando buen ejemplo, porque reto aquí, ya, en Radio Digital Unisimón, reto a cualquier colombiano, ya sea aquí en Quilla, en Colombia o en el exterior, si me han visto haciendo un acto ya contra la moral y la buena costumbre. ¿Por qué lo reto? Porque no lo he hecho. Ay, si lo hubiera hecho, yo no digo eso aquí. Calladito. Nunca lo diría por Unisimón. Porque me van a sacar los demonios enseguida. Sí, a Ya. eso se llama la cultura del honor. La cultura del honor. Y el otro, que ese sí, yo necesitaba un cambio de vida. Man. Necesitaba un cambio de vida. Tenía unos vacíos existenciales. Teniéndolo todo, ¿ah? Que es lo jodido, lo tenía todo, o lo tengo todo, siempre lo he tenido todo. Cuando me refiero a tenerlo todo, una familia biológica y después una familia nuclear, ya. Es decir, la familia biológica, mis padres, mis hermanos, y la nuclear, mi esposa y mis coleticos, ya. Que para mí es lo más importante, cuando usted habla de esa parte del hogar, que no, incluso ahora no estoy estigmatizando, ya, no, pero y me parece muy bien, ya. Bueno, los padres se van a camellar y ¿con quién queda el pelado? Con la empleada o con el abuelo y el abuelo, ya. Nosotros no, mi esposa renunció, ya, siendo una cuasi contadora, le faltó un examen para educar a los hijos del cole, para educar a nuestros hijos, ya, ve.
no puedo en este momento, a veces por poco tiempo, empezar a tirar el mensaje, si fue bueno o es malo, pero yo no le di ese valor, mano. No le di ese valor. Nunca valoré esa renuncia de mi esposa ante esa dedicación de educar y formar a nuestros hijos. ¿Cuándo empiezo entonces a entender que necesitaba un cambio? Cuando empiezo a ver que yo necesitaba un cambio. Y el cambio lo hice inicialmente por mí. No lo hice ni por mi esposa ni por mis hijos. Lo hice por mí. Ahora, ¿por qué razón? Porque si yo cambio, cambia mi hogar. Ya. ¿Por qué? Porque el del cambio era yo. Mi esposa no renunció a todo. Ya. Y ahí estaba siempre, ahí siempre hubo un calor de hogar. Pero yo no le di el valor. Entonces, en ese cambio, yo soy cristiano católico, y me invitaron a una comunidad que es de aquí cerquita, 53 con 55. Emaús. Emaús, la Iglesia Católica tiene una corriente de gracia que se llama Renovación Carismática. Fui a la comunidad y empecé, como yo deseaba en mi corazón, porque lo importante es desearlo, ¿ya? Ese cambio, vuelvo y repito, por esos vacíos existenciales, teniéndolo todo, porque siempre lo he tenido todo, y me voy a referir a algo que a veces equivocamos, que teniéndolo todo es tener lo económico. No, más me refiero al ser humano. Y yo dije, no, estos vacíos yo no puedo sentir. Ya empecé, incluso yendo a Emaús, ya siendo una figura pública con mi personaje. Entonces dije, hombre, yo creo que la mejor forma, porque siempre he sido católico, pero iba a la iglesia, pero no había un cambio de actitud. Dice la palabra en Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar y cambiarás tu forma de actuar. Ese era yo, mi manera de pensar era vuelo bajo, como decías tú ahorita, Fanny, sí. Fanny, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Correcto. Entonces, yo dije, no, yo necesito volar alto. Y empecé un proceso, no fue un cambio mágico, no, un proceso de caídas y levantadas, un proceso continuo y progresivo. ¿Ya? ¿Qué es la educación? Pues tú lo expresabas ahorita. Aquí llega un barrista todo violento y esto no se va a dar un cambio de la noche a la mañana, porque es un proceso de educación, que es lo importante. Claro, yo fui educado ahí en la palabra de Cristo, empecé a trabajar esa parte, y para no alargarme les tiro el mensaje. Hoy en día en ese proceso, que todavía ese proceso no termina nunca, en lo espiritual y en muchas cosas, en lo humano incluso. Ya tengo 30 años más o menos de haber tomado esa decisión, una de mis mejores decisiones, porque eso me aconductó, el tener en mi corazón a Cristo me aconductó. Y como dice el apóstol Pablo, cuando uno tiene ese proceso de conversión, criatura nueva soy. Y hoy puedo decir, hablando de identidad, de imagen, hablando de testimonio, que a través de esos tres objetivos, podríamos decir, se basa mi personaje. Y por eso le doy la razón de que esté vigente durante 36 años. Y algo importante, no me olvido de dónde salí. Eso es lo importante. Qué belleza. Mire, este tema está buenísimo y ya volvemos. Vamos a ir a unos mensajes musicales. También igual tenemos unas encuestas que hemos hecho aquí con estudiantes y con administrativos sobre el tema de los estadios, de la violencia, cómo se comporta la gente. Pero todo eso será en unos minutos. Sí, señor. Entonces, así es, Fanny. Vamos a disfrutar entonces de la buena música de nuestra Colombia. Y ya regresamos con más en Modo U.
Nueve de la mañana, 46 minutos, modo Colombia, modo selección, pero también reflexionando acerca de los diferentes hechos que han sucedido en nuestro país recientemente con respecto a las barras bravas, con respecto a... y las razones por las cuales se presentan estas circunstancias. El doctor Jorge Bolívar nos ha ampliado muchísimo desde el punto de vista cultural, social, psicológico, y de verdad que sí, ha sido una conversación bastante nutrida. Fanny, Sile. Así es, Luisa y Fanny. Bueno, les cuento aquí a todos los que están en la mesa de trabajo que ayer estuve entrevistando a estudiantes y administrativos sobre si habían ido a ver alguna vez el partido de Colombia en el Estadio Metropolitano, o si habían ido a un estadio fuera de la ciudad, y me respondieron ciertas cosas interesantes, anécdotas un poco no tan chéveres. Esa fue como la indicación que yo les di para que ellos me contaran como esa historia o esa anécdota que vivieron disfrutando del partido, de diferentes partidos, muchos del Junior, de Colombia. También tuve una anécdota curiosa que les estaba diciendo ahorita detrás de micrófonos, que un estudiante justamente le dije para entrevistarlo, y me mencionó que él no podía participar porque él hacía parte de quienes peleaban fuera del estadio. Entonces que él no quería darme su opinión porque... ¿De verdad? Sí. Yo le intenté como convencer, como, bueno, pero cuéntame un poquito, no te va a pasar nada, si quieres no dices el nombre. No, yo no quiero. Ellos después me escuchan. Fue su expresión cuando lo estaba intentando convencer para que me diera la entrevista. Pero bueno, no lo logré con él, pero sí con otras personas que me contaron sus historias, sus anécdotas, tanto administrativos como estudiantes. Por ahí ya los tenemos, Lu. Ya casi. Aquí estoy alistándolo, sobre todo este último que me acabas de compartir. Vamos a ir escuchando entonces los primeros. Mi nombre es Charlie, Departamento de Pedagogía, y voy a contar una anécdota que recuerdo que estaba en el estadio. Recuerdo que era un partido contra el América de Cali, y era un partido bastante importante, bastante caliente el partido. Yo soy hincha bastante del Junior, por lo general siempre voy a la tribuna norte. Ese partido Junior no le iba tan bien, se acabó el partido, la hinchada estaba decepcionada. Sin embargo, para uno, el hecho de que Junior pierda, pues uno obviamente se disgusta, pero de pronto para los barristas lo toman de otra manera, y al momento de que uno iba saliendo, estas personas estaban agrediendo a los hinchas solamente por no portar la camisa de Junior. Entonces exigían a los hinchas que no tenían la camisa del Junior de pronto que les mostrara la cédula o algo, para identificar de que no eran precisamente del equipo contrario. Vi una ocasión en este caso donde un joven no era del hincha de Junior, y cómo lo estaban agrediendo. Las autoridades llegaron como después de los 5 minutos. Afortunadamente no lo hirieron mucho. Sin embargo, como que es una conducta que realmente uno no tolera como hincha. Mucho gusto, mi nombre es Jesús Acuña, de octavo semestre de Ingeniería Mecatrónica. Una anécdota que tengo es de un partido de la Selección de Colombia en un día martes, según recuerdo es para la época de la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018. Recuerdo que ese partido se perdió, fue aquí en Barranquilla. El partido se pierde, yo salgo del estadio con mi familia, con una hermana pequeña. En ese momento, cuando íbamos caminando por la parte del centro comercial, Metrocentro, en las partes donde hay bares cerca de ahí, se formó un problema porque la gente no se disgustó por la pérdida del partido. Se sintió bastante mal tener que salir corriendo con una niña pequeña, conmigo que tampoco era muy mayor en ese momento. Salir corriendo, el miedo que a mi familia o a mí nos pasara algo por las peleas entre generalmente borrachos en ese lugar.
y el riesgo que estaba corriendo mi familia fue feo. Muchas gracias. Hola, soy Melanie Pineda de la Vicerrectoría Administrativa y bueno, una de las experiencias no tan positivas que he tenido yendo a ver jugar el equipo que me gusta, el Junior de Barranquilla, ha sido fuera de la ciudad. Si bien se sabe que en Colombia hay rivalidades entre barras, pero bueno, desde mi experiencia ha sido bastante incómodo visitar al Junior cuando juega en otras ciudades porque se siente demasiado incómodo. A pesar de pronto de yo no ser directamente de la barra o denominarme como barra brava, yo voy como un hincha, o sea, una hincha fiel que va a ir a ver a su equipo a otra ciudad, pero es demasiado incómodo. Las miradas acosadoras, me lanzan palabras, incluso en otro país. Tuve la oportunidad de ir a Santiago de Chile, Junior versus Colo Colo, y fue terrible. O sea, sobre todo porque allá también hay hinchas de equipos colombianos. Entonces, eso como tal ha sido como una experiencia pues demasiado incómoda, como les digo. Incluso también he visto obviamente cómo se siente el visitante aquí en la ciudad. Es demasiado incómodo cómo las personas se sienten porque los mismos hinchas de acá de Barranquilla miran a las personas, los atacan y viceversa. O sea, es algo no tan bien visto lo que se vive entre las barras. Eso es como de pronto lo incómodo. Bueno, mi nombre es Pedro Gutiérrez, estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad Simón Bolívar, y pues mi experiencia negativa por los lados del Estadio Metropolitano es que pues frecuentemente cuando hay partidos del Junior o de Colombia siempre se ponen ¿cómo le digo la palabra? Chirretes, coletos a pedirte plata, y pues si no le das una moneda o un billete o lo que ellos te piden, pues te molestan y te siguen molestando. Y pues esa es la experiencia negativa. Necesitamos un poco más de seguridad, un poco más de policías en el sector y ya. Bueno, una de las experiencias negativas que tuve en el estadio fue cuando tenía 5 años, que mis papás me llevaron por primera vez a ver un partido del Junior y hubo problemas con las barras y demás, y entonces la policía intervino, echó gases lacrimógenos y salimos corriendo, recuerdo del estadio, entonces estaba bastante aturdido. Era mi primera vez en el estadio, tenía 5 años. Y bueno, fue como ese recuerdo negativo, pero bueno, luego se reivindicaron llevándome otra vez en otro partido como un año después, donde todo estuvo en calma, y he estado en varios momentos muy especiales en el estadio, además de partidos de fútbol, en conciertos, también en diferentes eventos. Entonces bueno, ha sido como más las experiencias positivas que las negativas, pero sí tengo ese recuerdo. Estás en modo U. Bueno, fíjense, ahí están experiencias diversas de estas personas a las que entrevistó Silenis y bueno, ahí hablaban de unos coletos, pero ya no, ¿qué no? Ese es otro coleto. Ese es otro coleto. A ver, yo soy coleto, sí, pero hay algo importante, ahorita no me salía la palabra, pero ahora Dios me la puso en mi camino. ¿Cuál será? Somos imagen y semejanza en la creación, ya, que ha hecho Dios tan perfecta. Pero yo he sacado una conclusión, y creo que es buena por mi experiencia personal, ya, que somos productos inacabados. Cada día es un proceso de aprendizaje, por eso lo digo. Y nos vamos a la educación. Ya. Es un proceso como digo, de continuo aprendizaje. Cuando estaba escuchando los testimonios, yo decía, yo también fui así. No violento, porque nunca he sido violento. No. Pero vivía unos momentos donde también he sacado otra conclusión. La pasión no tiene razón. ¿Qué pasaba? Perdía Junior, también le hice Barra Sporting, un equipo en Barranquilla, y con la selección Colombia. Y cuando
Estoy hablando de mi pubertad, porque le sucedió lo mismo de un joven de esos que su papá lo llevaba. En el Romelio no se veía eso. Nada. Para nada. Estoy hablando ya del metro. Y empecé a ver toda esa violencia, pero en mí no influía. ¿De qué manera me afectaba? Hombre, perdí a Junior, porque primero fue Junior, mi primer amor. Y llegaba y me encerraba en el cuarto. Y nadie me sacaba del cuarto. ¡Qué depresión! Nadie me sacaba del cuarto, ni mis padres, y con amenazas, porque esa era la formación de antes, ¿oíste? Claro. Ya. Y nadie, no abría la puerta, ni nada. Era una depresión. Era una violencia a la vez contra usted mismo. Conmigo mismo, correcto. Entonces, escuchando esos pelados, me acordé de esa vaina. Entonces, pero ya después fui madurando, y hoy en día, porque no voy a negar esto, pues, a pesar de mi experiencia personal con Dios, que cambió mi manera de pensar, me duelen las derrotas. Ya, me duelen las derrotas. Es que si no me doliera, entonces tenga la plena seguridad que si no me doliera, no estuviera aquí. Así de sencillo. Totalmente. Y no hubiera encarnado el personaje que hoy en día tengo. Pero las manejo totalmente diferentes. Y eso ha hecho que yo me encuentre vigente durante 36 años. Pierde la selección Colombia, pierde Junior, coge uno rabia, pero es instantánea. Ya, es una rabia instantánea. Producto de la pasión, de la euforia, de la impotencia, porque uno quiere ver siempre a su equipo ganar. Mira, ahorita tú hablabas de fanático. Si hay tiempo, yo puedo hacer unas conclusiones. Cuando yo hablo así me acuerdo de mi viejo. ¿Oíste? Sucede que perdí el hilo. Discúlpeme. ¿Quién me mete en el cuento? Las conclusiones. Sí, las conclusiones. No joda, me perdí. El problema que ocurre, Cole, porque usted ha hecho un testimonio de su crecimiento, ¿verdad? Correcto. Personal. Y entonces allí intervinieron en esa formación suya todo el proceso desde la familia y de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando estamos en familia construimos, los valores se enseñan, pero también se construyen. El problema con estas barras, la mayoría, porque no podemos decir todas, desde el punto de vista del análisis sociológico y buscando las raíces, son productos de esa gente que nace en exclusión social. Son gente excluida, ¿verdad? Usted se autoexcluía cuando se encerraba. Entonces, funcionan como grupos de pertenencia. Su sentido de pertenencia era abstraerse. Estos jóvenes no. ¿Por qué? El mundo ya no está para la gente abstraída, ¿verdad? La gente abstraída se considera, no digamos que anormales, ¿verdad? Porque no lo son. Son gente, pero que el factor social es muy débil. Entonces, aquí es importante mirar cómo el barrismo es una unidad. Es una unidad. Son gente con sentimientos. Son gentes que tienen amor y tienen pasión. La pasión es importante. Lo malo es cuando la pasión desborda lo legal y se convierte en un problema jurídico, en un problema social, en un problema político. Esas barras tienen jerarquías. Esas barras tienen valores, tienen normas, tienen castigos. De allí, con toda razón, el joven no quiso decir quién era, porque tienen castigos. Y como usted decía, o decía el joven, pedían identificación, como si fueran autoridad. ¿Para qué? Con base en que si tu cédula era del Caribe, no te pasaba nada. Pero si era del río Magdalena para allá, tal vez te hubiese podido pasar algo. Era el gran problema que tiene que ver con los aspectos culturales, porque hemos hablado de lo sociológico, en el sentido de que todo es un fenómeno social. Usted decía hace un rato, no, cuando el estadio Romelio Martínez no pasaba, sí pasaba, pero en menos proporción. Tanto, tal vez no lo recuerdas por lo joven, pero los dueños de las casas, de los negocios de la 72, lo cerraban con madera. El ley lo cerraban con madera. La italiana lo cerraban con madera. El Mediterráneo. ¿Por qué? Porque la gente se venía por toda la 72 desde la normal y por toda la 46
desde el Paseo Bolívar la gente venía subiendo. A la avenida eran felices cantando, pero la ida, como el Junior perdiera o la selección perdiera, era el mamita mía. Se metían con todo el mundo, con o sin razón. ¿Por qué? Porque es un problema la cultura. Una cultura que tiene muy en claro estas barras es la cultura del honor, que lo tienen como propio, ¿verdad? Esa cultura del honor genera en violencia. Pelean, discúlpame, por un trapo como llamamos nosotros los barristas. Un trapo, pero ese trapo tiene un sentido de pertenencia. Aquí nos ocurrió un fenómeno con la palabra trapo. Hicimos un congreso de sociología y un muchacho trajo de Bogotá una bandera de una señora y ellos luchaban por rescatar la memoria y le dijo a la joven que estaba atendiendo, señorita, ¿me permite colocar este trapo en la perla, en las rejas de la perla? Y dice, no, aquí no se aceptan trapos. Ellos lo pusieron, sin embargo, ¿verdad? Y se las quitaron y nos interrumpieron porque les habían quitado el trapo. Y yo les dije, no, es que el problema aquí no es lo que eso significa, sino la expresión palabra trapo. ¿Por qué? Porque para nosotros los costeños, trapo es ropa vieja. Sí, sí. Entonces, para ellos trapo era el escudo. Y entonces nosotros hemos peleado por una palabra. Aquí la palabra pasión tiene un significado de entrega. Nosotros nos apasionamos, significa entregamos alma, vida y corazón, pero lo hacemos a través de los canales regulares como usted lo hizo, ¿verdad? Ha desbordado todo eso, pero ¿cuánta gente no lo criticó negativamente por eso? Mucha gente se fue en contra suya por su peinado, por su vestido, por su folclore, por aceptar que es coleto, ¿verdad? Que nosotros sabemos el sentido en que lo dice, pero la mayoría de la gente es así. Eso significa que los barristas tienen un sentido. La consecuencia de haber convertido las barras no en algo positivo como debiera ser, sino transformarlo negativamente, viene en esa exclusión social. Hombres a quien se le ha negado todo y entonces toman una autoidentidad. Entonces, una derrota de su equipo lo tienen como una derrota personal, sí. Una derrota en sus pensamientos, una derrota en sus sentimientos, una derrota en sus valores, una indignidad. Y entonces atacan hasta llegar a atacar al propio equipo. Ahí, discúlpame, no recuerdo de qué nacionalidad es un periodista. Ya, está entre argentino u uruguayo. El man decía, el hincha pone su autoestima en el equipo. Fíjate esa frase, el hincha pone su autoestima en el equipo. Si el equipo gana, la autoestima del hincha, del barrista, del fanático, como lo querramos llamar, su ego, ya sale con su ego, su pecho es alegre, feliz, no pasa nada. ¿Ves? Pero donde pierde, se le baja la autoestima. Yo lo viví. Esa nota, cuando yo me encerraba en el cuarto, se me bajaba la autoestima. Ya. Pero no es la autoestima sola, ¿verdad? No es la autoestima sola, sino que él siente que su ciudad ha sido golpeada. Porque es que ellos no solamente es Junior es su ciudad. Aman a Barranquilla, sí, ¿verdad? Sí. Pero es como el amor del celoso, ¿verdad? El que tiene celotipia duda del aire, y usted lo decía ahorita, cuando estábamos fuera de micrófono, la gente me abrazaba así, porque no se entrega, porque el joven no cree que lo están abrazando de verdad, duda de todo. Y usted dice, yo abrazaba a los hombres y mi mujer a las mujeres, ¿verdad? Allí está precisamente, en esas palabras sueltas, está un problema de identidad. Entonces, ese hincha es el Junior, pero el Junior es Barranquilla. Claro. Y entonces ese es el sentimiento. Entonces, el equipo no es solamente un club. El equipo es un símbolo del barrio. Es un símbolo de una ciudad, de una región. Es una institución cultural. Usted es un símbolo de la ciudad. Usted es una institución cultural que genera orgullo, ¿verdad? El Junior genera orgullo. La Selección Colombia genera orgullo, pero si no se canaliza bien a través de un proceso cultural en la que intervenimos todos, se desborda. La emoción, la pasión se desbordan y se daña y genera en violencia. Y toda violencia es dañina. Y eso hace que la otra gente sienta miedo de ir a los estadios. Se convierte en miedo para los demás. Pérdida de espacios familiares. ¿Por qué? Porque muchas veces
A la gente le critican eso, la familia rechaza ese comportamiento, que no recuerdan que ellos lo construyeron cuando estaban pequeños porque no le fueron enseñando valores. Creían que lo más importante era desayunar, almorzar, comer y dormir. Las 4 funciones básicas. Pero el aprender a amar verdaderamente, a sentir una pasión, pero una pasión para la superación personal. Entonces aquí lo importante del cole, y perdonen que lo retome, no es el cole, es la identidad que él tiene como ciudad. Él representa, y cuando vemos al cole en cualquier estadio, decimos, allá está Colombia, cuando lo vemos en el extranjero. Y él solo allá grita, y una vez lo colgaron. El cóndor vuela. Y tenía bueno, que ustedes lo pusieron colgarme. a volar colgado de las patas, de las piernas, perdón. Entonces, él hacía así. En medio de eso, él se sabía seguro. Hago porque estoy vigente. Sí, claro. Entonces, esa simbología la tienen ellos, ¿verdad? Y se sienten heridos en su amor propio. Ese amor propio es el amor de la ciudad. Entonces, el equipo es un talismán. Y eso va en todo. El Junior gana y al día siguiente el Junior, el lunes, vende todos los ejemplares. Pierde y no vende todos los ejemplares. Es que eso se ve en toda la ciudad. Y uno llega sonriente. Y cuando el Junior gana, al día siguiente todo el mundo tiene la camiseta. Álvaro Cepeda Zamudio una vez expresó eso. Ya dijo, cuando Junior gana, la ciudad se ve diferente. Era la querida. Era la querida. Y ahí están los memes que hay de lo que dicen el barranquillero llegando a la oficina cuando ha ganado Junior y va el hombre así todo, así esponjado como el cóndor. Oiga, le cuento que esta charla está buenísima, pero lastimosamente el tiempo... me falta un cosito que tiene que ver, es el papel de los medios de comunicación. Digámoslo todo así, porque antes que Luisa nos cierre aquí la... Que nos cierre. Los medios de comunicación refuerzan ese sentimiento de hincha violento, como pasional. Tristemente. Tristemente. Entonces, hay medios, no digamos que medios, personajes agresivos dentro de la radio y entonces exasperan a la gente. Atizan el fuego. Esa es la palabra correcta, atizan el juego, sin saberlo de pronto porque son en realidad unos hinchas barristas. Entonces la idea es que, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacer, verdad? ¿Qué hacer ante el problema? Entonces, aquí la educación, sobre todo la educación emocional, no tenemos educación emocional. A nosotros no nos enseñan ni nos modelan la educación, porque nos enseñan a conocer, ¿verdad? La competencia cognitiva. Nos enseñan el qué hacer, la competencia práctica o empírica que usted decía. Nos enseñan incluso a ser personas y nos dicen los valores, pero no nos enseñan a convivir. Entonces, es ahí el gran problema. Es la suma de todo. Claro, es la suma de todos elementos. Y allí es la inclusión, porque el hombre no lucha solamente por ser, ¿verdad? Sino porque sea reconocido como parte de un grupo social. Y ellos se hacen incluir como grupo social, haciéndose sentir a través de la violencia, porque carecen de conocimientos. Cuando decimos ellos, nos referimos a la mayoría, porque en los barristas también hay gente bien. Hay gente bien, eso no podemos exagerar, ¿verdad? Entonces, pero también hace falta un trabajo comunitario. Pues no solamente es la universidad, es integrando las barras a proyectos culturales. Eso hace falta aquí, que ya se está haciendo en Medellín. Va a ser difícil, pero se va a lograr. Pero además, el compromiso de los clubes y del estadio, porque no basta con alquilar el estadio, ¿verdad? El Estado el gobierno tiene la obligación. Está constitucional, artículo 2 de la Constitución. Ese artículo 2 dice que el Estado tiene que buscar la prosperidad general. Y la prosperidad no solamente es lo económico, es lo emocional, es lo social, es la seguridad. Entonces, hay que buscar programas de inclusión. Esa gente tiene mucho que enseñarnos. Lo mínimo, enseñarnos pasión por lo que se ama. Y eso es lo mínimo. Ahora imagínense todo lo demás que puede ser, Fanny. Claro que sí. Bueno, de verdad que ha sido un programa, pero de muy gran nutrido. valor, nutrido, dentro del patriotismo, el juego de la selección, pero analizando todo este comportamiento de los fanáticos, de los hinchas, o como se les quiera llamar, y con este personaje especial con ese vuelo bajo que venía, pero llegó ahí con ese mensaje, como siempre. Esa nota positiva. Esa nota positiva de nuestro... abrazo también. Por favor, con ese abrazo, nuestro representante, como decía el doctor Jorge Bolívar, o sea, que cuando lo vemos allí, ahí está Colombia.
y por lo menos aquí en Barranquilla, la Casa de la Selección, siempre para mostrar los noticieros, siempre están haciendo esa nota, y lo veíamos ya este gran aficionado preparándose, ya mira, aquí nos mostró el peinado. No lo he mostrado, Bueno, me voy a quitar muéstrenos esta ahí, nota aquí rápidamente. Me voy a girar, no como a veces me dicen, Cole, volteate. No, eso es grave, aquí en Barranquilla eso es grave. Eso es grave. Entonces me voy a girar. Mira, y todo esto es craneado de acuerdo a las circunstancias. Ve, es decir, cuando hablo de la circunstancia me refiero al momento en que está viviendo la selección Colombia. Ve, cuando uno tiene un proyecto, ¿verdad? Y le pone un chulo, ¿qué significa? Que está aprobado. Está verificado. Aprobado. Por eso ahora me voy a girar. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Por delante y por detrás. Ya. Entonces, esto porque si algo me caracteriza y debe ser la misión principal, yo no le llamo misión, yo le llamo vocación. Pues para mí hacer barra es una vocación. Entregarme, darlo todo sin estirar la mano para esperar algo. Ya. Entonces, el hincha siempre debe hacer crecer a su equipo. Ese debe ser el objetivo principal. Hacerlo crecer, apoyarlo, creerlo. Ya, creer en ese equipo que al final, con una visión con B, debe ver a su equipo clasificado. Claro. Entonces, en este partido que viene con... Ojalá mañana. Correcto. Entonces, ese es el principal objetivo, es la misión y es la vocación siempre de convertirme como en una retroalimentación entre la gente o todos los colombianos y el cole y todos los colombianos. Me hice este corte, se llama Aprobado. Ganándole nosotros mañana a la Selección Colombia de Bolivia, ya estamos aprobados para ser una de las 48 selecciones inscritas ya para participar en el Mundial 2026 que se va a desarrollar allá en Estados Unidos, México y Canadá. Esto es lo que significa el chulo. Aprobado. Vamos a dar un banquetazo aquí. Aprobado. Otra vez, los quiero escuchar todos al unísono. Aprobado. No. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aprobado. El Cole y yo, gracias Cole por permitirnos estar contigo. Tengo 37 años de estarse siguiendo. A los jóvenes que nos escuchan, al Cole y a mí, la verdadera fuerza no está en los golpes ni en la violencia, sino en la capacidad de disfrutar, de respetar, de construir juntos. Ser hincha es sentir orgullo, es cantar con el alma, es abrazar al que está al lado aunque piense distinto. El fútbol nos recuerda que somos parte de un mismo juego y la universidad nos enseña que la convivencia es la mayor victoria. Seamos la generación que transforme la pasión en paz dentro y fuera de los estadios. El hincha verdadero celebra, no destruye. Y para terminar mi mensaje, eso es lo que ha hecho que yo, y disculpen que siempre lo esté diciendo, permanezca vigente 36 años. Mantener una imagen pública y posicionada, durante 36 años, para mí ha sido fácil, ¿sabe? Porque hace parte de mi ADN, yo lo diría así. Y esa parte del ADN es lo que hace, y tú lo dijiste ahorita, yo disfruto mi personaje. Lo disfruto completamente, hablando ya la jerga nuestra, me la vacilo con mi personaje. Yo soy feliz encarnando mi personaje. Por eso aquí estoy en este cuento. Perfecto. Cole, y para el cierre, y este partido de mañana, cuéntele a los aficionados, a la gente que hasta ahora nos sintonice, nos ve y nos escucha, ¿en qué tribuna se va a ubicar aquí en el Estadio Metropolitano? Occidental Baja. Así que lleguen allá, que yo les doy un abrazo con mis alas de cóndor. Hombre, eso. ¿Y el próximo partido de Colombia, que es en Venezuela? ¿Va para Venezuela usted? Yo siempre he acompañado a la selección Colombia en los partidos de afuera. Esta vez no voy a ir a Venezuela. ¿Por qué? Son volatados por allá. No. Es el optimismo. Es que ahorita lo dije, el hincha, fíjate que hablo de hincha, no hablo de fanático. El hincha verdadero siempre tiene una visión con la B, ver clasificado a su equipo. Mañana esa es la visión que se termina que se ha desarrollado durante 3 años
estas eliminatorias tan largas. ¿Ves? En estos 3 años, mañana se ve esa visión del cole como hincha, ver clasificada a mi selección Colombia. Entonces yo saqué una conclusión, oíste, papá lindo, mi viejo, de que yo que voy a hacer a Venezuela ya clasificado, ¿ves? No me genera ninguna pasión, lo digo, porque realmente si ya nosotros ganamos mañana, estamos inscritos, por eso aprobado. No tengo nada que hacer ahora. Misión cumplida. Bueno, misión cumplida. Que así sea. Clasificaremos bravo. Para todos. No, más bien vamos a hacer aquí al unísono un mensaje bacano. Ajá. A mí me fascina, que es un rompecomunicaciones, ya. O el hielo de la comunicación. Sí. Yo digo 1, 2, 3 y todos decimos, vaya, cole, vaya. Bueno, 1, 2, 3. Vaya, cole. Con Cristo señor. triunfamos. Mi mensaje final. Con Cristo triunfamos, abrámosle el corazón a Cristo y cambiará tu manera de pensar y cambiará tu manera de actuar y no la vacilamos, así de sencillo. Sin duda alguna, 10 de la mañana, 17 minutos, conversaciones nutridas que hemos tenido Oye, en como esta abusaron mañana. del cole y del doctor Jorge, ¿oíste? No, Esa es la vaina que y daña ahora todo. no se me va, se me queda ahí quietecito, Cole. Nosotros nos despedimos por el momento. Sile, Fanny, gracias al doctor Jorge Bolívar, gracias al Cole por estar aquí. Nosotros nos vamos por ahora, pero el viernes volveremos con más información. El viernes Fanny. volvemos con modo Y ya clasificados. Sí, señor, vamos con toda y a disfrutar de la buena música de Colombia. Abusaron de nosotros. Mami, prenda la